Muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto poder comunicarnos con ustedes después de haber pasado una semana. Espero realmente que cada uno de ustedes se encuentre bien y que esté pasando momentos agradables en medio de esta situación que estamos pasando. La verdad nos da gusto también saber de que muchos de ustedes están siendo fieles con diezmos, ofrendas, haciendo actos de misericordia al prójimo. Y eso es bueno, eso es bueno. Y la verdad que avisos, pues no vamos a dar avisos nosotros, los avisos nos lo está dando nuestro pastor principal en parte de lo de su enseñanza al principio. Muy buena enseñanza la del día de hoy. Así que si tienes la oportunidad también de escucharlo, pues sería bueno que lo escuches. Habló con respecto al Espíritu Santo, al don de hablar en otras lenguas. Y si tienes la oportunidad, pues escúchalo. Es bueno que escuchemos. Tiempo tenemos, esa es la realidad. Ahora sí tenemos tiempo. Y me ha dado gusto ver también a algunos de nuestros hermanos por ahí, por el hogar de amor y protección al niño, que de repente pasan y quizá llevan algún alimento o algo por el estilo, o simplemente tenemos la oportunidad de cruzarnos y poder saludarnos, claro, con la sana distancia, cubrebocas y pues todo lo que el gobierno nos ha estado pidiendo, porque es muy importante cuidar todo esto. Y ya que sabemos todo lo que ha estado sucediendo, y más yo por parte de mi familia ya en Perú, todo lo que pasaron. Así que pues aquí estamos y vamos a orar para empezar, para darle toda la gloria, toda la honra, todo el honor a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él haga la obra en cada uno de nosotros, como tienen ahí en sus pantallas, buenas obras. ¿Y por qué buenas obras? Pues preparados para buenas obras que habla la palabra de Dios al respecto. Pero vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo empiece a tocar nuestros corazones, empiece a tocar nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que realmente podamos ver tu gloria, podamos ver tu majestad. Dios, que podamos nosotros ser llenos, Dios, de misericordia, ser llenos de ese amor, que podamos tener esa llenura tuya, Padre Celestial, para poder reflejar, Dios, aquellos que realmente están pasando momentos de necesidad, Señor. Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, por cada uno de aquellos, Señor, que busca tu rostro, Señor, y quizá Dios no encuentra, quizá no puede ver, no puede sentir, Dios, tu presencia, Padre Celestial. Yo te pido que en este momento ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir tu poder, tu grandeza, Señor, que ellos puedan ver que eres un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y clamamos por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están pasando momentos de enfermedad. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo declaramos libertad, declaramos sanidad. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, si la enseñanza del día de hoy se llama buenas obras, si tú ves y abres tu Biblia, ahí en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 14, segunda carta a Timoteo, capítulo 3 verso 14, y vemos que ahí le están escribiendo a Timoteo, y habla así, dice, pero persiste tú. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y el verso 15 dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice, a fin de que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y si vemos aquí nos habla, por ejemplo, nos habla con respecto a que debemos de ser, la palabra de Dios nos ayuda para que nosotros seamos sabios, para que seamos instruidos, para que seamos corregidos, para que redarguya nuestros corazones. Y vemos que habla, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando hablamos de buena obra, pues quizá tú te preguntas y dices, bueno, como si la situación está difícil, pues yo necesito que alguien haga una buena obra conmigo por la necesidad que estoy pasando. Pero cada uno de nosotros, si estamos enteramente preparados para toda buena obra, pues entonces nosotros podemos hacer un bien a aquellos que realmente están pasando momentos difíciles. Y quizá tú dices, bueno, pero todos estamos pasando momentos difíciles, sí, pero la palabra de Dios nos habla y nos dice, hay algo muy importante que Jesucristo nos habla. Jesucristo decía, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Y qué significará misericordia? ¿Qué significará misericordia? Y yo buscando la palabra misericordia en el diccionario dice inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Que sientas una compasión, que dentro de ti haya un amor por aquellas personas. Y esto con respecto a la misericordia es algo que nace en el corazón. Es algo que nace desde el interior de nuestro corazón y no es un sacrificio. Entonces, Jesucristo decía, misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, que todo esto nazca de lo más profundo del corazón y no que sea un simple sacrificio o un bueno, pues te voy a ayudar porque la palabra de Dios dice así, no, sino desde que lo más profundo de nuestro corazón, el amor que Jesucristo ha puesto en nosotros, sea lo que salga a la luz. Entonces, si vemos, tú puedes decir, bueno, es tiempo de dificultad, es tiempo donde todos tenemos necesidad, sí, pero tú puedes ver que cuando tú haces lo que a Dios le agrada, Dios va a suplir nuestras necesidades. La palabra de Dios también nos habla que lo que de gracia has recibido, de gracia dar. Pero, ¿a quién vamos a hacer esto? Porque miren, es muy fácil hacerlo a nuestro líder, es muy fácil hacerlo al pastor. Ah, ya llegó el pastor, vamos a ayudarle, vamos a hacer lo que no necesite nada, hay que suplir las necesidades. Ah, vamos a hacerlo. No, está bien, pero no es a lo que Dios nos ha llamado. Si vemos, si tú abres tu Biblia, ahí en Mateo capítulo 5, verso 43. Mateo capítulo 5, verso 43. Y uno dice, bueno, es que es fácil hacerlo a aquellos a quienes te muestran amor o a aquellos que realmente quizá tienes un trato directo con ellos y quizá hubo por ahí una... hiciste un clic con ellos de tal manera que quizá hay algo en especial y te la llevas bien con él y te diviertes con él y pasas momentos agradables con él. Pero la palabra de Dios nos pide que vayamos aún más allá de lo que cualquier persona puede hacer. En Mateo capítulo 5, verso 43 dice así, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Y si hacemos una pausa aquí para continuar leyendo después, qué difícil, qué difícil.
¿Por qué? Porque aquí vemos que Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos. ¿Y cuántos de nosotros amamos a nuestros enemigos? Es difícil, no imposible, porque Jesucristo, porque Dios a través del Espíritu Santo puede crear en nosotros el querer como el hacer de la buena voluntad de la palabra, donde quizá está esa persona que no es tu amigo, quizá tampoco no tu enemigo, pero no te cae bien y quizá a lo mejor ni lo conoces, pero quizá Dios, no quizá Dios va a crear en ti el querer como el hacer de la buena voluntad, donde vas a decir, bueno, voy a empezar a orar por él. ¿Por qué empezar a orar por él? Porque a lo mejor todavía dentro de ti no está el hacer una buena obra a esta persona. Quizá en ti no está el demostrar ese amor, porque no hay amor todavía. Entonces no puedes demostrar ese amor todavía. Entonces nosotros podemos empezar en orar por esta persona. Y no es orar para que Dios le haga caer un rayo y ahora sí le parta el rayo ahí. No, 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 nada de eso. Sino orar para que Dios pueda bendecir a esta persona, para que Dios pueda tener cuidado de ella, de tal manera que esta persona pueda sentir el amor de Cristo también. Esta persona pueda también tener ese encuentro personal con Jesucristo y a lo mejor ya lo tiene. Pero a lo mejor nosotros somos los que estamos ahí chocando constantemente con él o con ella y no podemos realmente mostrar ese amor que Dios tiene con esta persona y mostrar ese amor que Dios nos pide que nos amemos los unos con los otros. Entonces, si nosotros empezamos a orar por esta persona, Dios va a empezar a crear en nosotros ese amor. Y después de que Dios cree ese amor en cada uno de nosotros, entonces vamos a poder empezar a hacer esas buenas obras con estas personas. Si vemos, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por quienes os ultrajan y nos persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es muy importante, es muy importante que podamos hacer bien a aquellos que nos caen mal. Quizá tú dices, bueno, es que se lo merece. Eso Dios lo juzgará. La palabra de Dios dice que dejemos el lugar a aquel que va a juzgar. Quizá pudo haber sido un malentendido. Quizá a lo mejor no fue realmente un malentendido, pero si vamos a ver la vida de Jesucristo, Jesucristo era movido en misericordia constantemente y al ser movido en misericordia, pues constantemente estaba haciendo esas buenas obras. Y no era nada más aquellos que le mostraban amor a él. No, a veces ni conocía a la gente. A veces a lo mejor aparentaban ser gente que no tenía ningún bien. Gente que a lo mejor se la pasaba nada más pidiendo dinero sin tener necesidad, simplemente porque era una persona floja y no importa. Jesucristo mostró amor, mostró misericordia e hizo buenas obras a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque quería mostrar el amor del Padre. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Quizá la gente no puede conocer la palabra de Dios, no puede leer la palabra de Dios. Quizá lo único que van a ver en nosotros es ver esa palabra de nuestro Señor hecha en realidad por lo que nosotros estamos haciendo. Y no es para obtener una salvación. Porque si tú abres la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, verso 8, y ahí en Efesios capítulo 2, verso 8 dice así, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, es un regalo lo que Dios nos ha dado. Y dice, el verso 9 dice así, Efesios 2:9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y el verso 10 nos dice algo muy importante, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué importante. Si tú ves el verso de Efesios capítulo 2, 8 al 10 y lo comparas con segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, donde el verso 17 dice, que lo leímos anteriormente, que dice así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos que acá en Efesios capítulo 2, verso 9, en verso 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él te creó para que hagas buenas obras. No nada más, como leíamos en los versos anteriores ahí en Mateo, no nada más al que te hace bien, sino también al que te roba, al que te maldice, a tu enemigo. Pero la única manera de lograr hacer el bien es que tú empieces a orar por ellos. Como les decía, empiezas a orar por ellos, Dios empieza a crear ese amor y entonces vas a poder hacer esas obras de misericordia y esas obras que Dios ha preparado de antemano. Porque muchos es fácil hacer aquellos que te hacen el bien. Allí en Mateo capítulo 5, verso 38. Mateo capítulo 5, verso 38 dice así, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hieran una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. Fíjate bien, qué gran acto de misericordia. Que si te pide que vayas una milla, ve con él dos. Que si te piden que tú estés con ellos, trata de hacer más de lo que ellos te han pedido. No por ellos, sino porque lo estás haciendo para el Creador, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En estas semanas pues, he estado leyendo ahí algunos libros, pero uno de los libros que me impactó, algo muy agradable, algo muy hermoso, donde habla de que estaban ahí en la Segunda Guerra Mundial y este varón estaba ahí en un barco y en ese barco dice que pues él todavía apenas había entregado su vida a Cristo y como que le daba vergüenza estar ahí en medio de todos los hombres fuertes y que ellos se juntaran a orar y a leer la Biblia, se le hacía como que era, lo iban a ver como débil. Y dice que en una de las juntas de oración que tuvo, él fue por primera vez y estando ahí, escucha a un varón orando y este varón orando decía, Dios, si alguien va a morir en este barco, que sea cualquiera de nosotros que estamos aquí orando. Y dice este varón, dice, a mí me impactó eso, dije, ¿cómo nosotros? Que mueran los otros, ¿yo por qué? Y decía, y este varón que estaba orando decía, Dios, si alguien va a morir en este barco, que sea cualquiera de nosotros que estamos orando porque te conocemos y sabemos a dónde vamos a ir. Pero aquellos que no te conocen, si mueren, ¿a dónde van a ir, oh Dios? Sabemos que llegarán a donde es el lloro y crujir de dientes. Si vemos ahí, es un acto de misericordia, es un acto de amor, es una obra, una buena obra para aquellos que no te conocen. Qué impactante,
Qué impactante. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros? Quizá a nosotros es fácil decir, ay, sí, buenas obras, y hacer esas buenas obras para quienes conoces, pero para los que no conoces, qué hermoso que Jesucristo vino a hacernos recapacitar, a hacernos ir más allá de lo que creemos que es bueno. Debemos de entender que la palabra de Dios nos habla de mucha gente que pensaba nada más en ellos. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de ese del samaritano, donde pasó el sacerdote, donde pasó el levita, donde vemos que el que tuvo misericordia de él, del que tuvo misericordia, vemos quién es el que fue movido en misericordia. Ese samaritano, vemos que el samaritano iba de camino y viéndole fue movido en misericordia y se le acercó y vendó sus heridas y echó aceite y vino y dice y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él, y al otro día partió y sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¡Qué bonito! Ni le conocía y eran de pueblos rivales. Si Jesucristo nos pide que hagamos esto, pues hay que hacerlo. Hay algo muy bonito en la palabra de Dios. Recuerdo que alguien nos comentaba, decía: cuando yo veo que la palabra de Dios dice una vez una cosa, pongo atención. Pero cuando ya veo que dice 2 veces, entonces tengo mayor cuidado en lo que estoy leyendo y en lo que tengo que hacer. Y si vemos esto de las buenas obras, vemos que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego vemos que dice también la otra porción de la Biblia: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es como si tenemos una caja de herramientas y sabemos que cada herramienta es para algo específico, para algo creado específicamente. Vemos que la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido creados, hemos sido hechos para toda buena obra. Si eres hijo de Dios, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, debes de estar enteramente preparado para toda buena obra. Y si quizá tú dices que es difícil, ya se los expliqué, hacer esas buenas obras. Aquellos que te maldicen, aquellos que te roban, aquellos que quizá te hacen mal, pues empieza orando por ellos. Pídele a Dios que Dios les bendiga, que te dé amor a ti por esas personas. Y cuando Dios logre hacer que el amor crezca en tu corazón, quizá tú vas a decir: bueno, pues voy a orar, al cabo nunca voy a sentir el amor. Dios es un Dios todopoderoso. Y te puedo asegurar que si tú empiezas a hacer esto, vas a ver cumplida la palabra en tu corazón, donde vas a empezar a sentir amor y vas a sentir ese amor y ni cuenta te vas a dar cuando ya vas a estar haciendo una buena obra para aquellos que supuestamente eran tus enemigos. Así que vamos a orar para terminar esta enseñanza. Es una breve enseñanza, pero donde nos deja mucha tarea, donde nos deja mucho de lo que podemos practicar durante esta semana. Y quizá dices: esta semana son semanas difíciles donde la economía no está bien. Sí, pero no siempre las cosas son con dinero. Tiempo de calidad, tiempo de ayuda en algo que Dios te ha dado. Dios te ha dado cualidades.
Quizás sabes electricidad y ves que el vecino tiene una necesidad de electricidad, ve, ayúdale. Estamos en tiempos de lluvia, quizá no sabes mucho de impermeabilizar, pero ves que el vecino le está sufriendo impermeabilizando, pues ve, échale la mano. De esa manera, Dios ha preparado esas buenas obras para que andemos en ellas. Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Dios, te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en sus hogares. Yo sé, Dios, que en este mismo momento tú has tocado su corazón y has puesto esas personas a quienes deben de hacer buenas obras, porque quizás son personas que han lastimado su corazón. Y quizá todo debe de comenzar en orar por ellas y perdonar. Donde el perdón, Dios, sabemos que es una decisión. Yo decido perdonar, aunque no lo siento. Padre Santo, que ellos puedan decidir perdonar y que puedan ellos, Padre Celestial, clamar por un bienestar por estas personas, para que a su debido tiempo, Dios, ellos puedan sentir amor y a su debido tiempo ellos puedan hacer estas buenas obras a aquellos que las necesitan, Padre Santo. Dios, te doy gracias por cada uno de los miembros de esta iglesia y aquellos que están escuchando tu palabra. Dios, te pedimos que tú les bendigas, que en esta semana tú les protejas, que tú les guardes y no nada más esta semana, Señor, que siempre ellos puedan ver que tu mano poderosa está yendo con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues que Dios les bendiga. En la página de Grupo Amor, ahí tenemos el manual o el libro de lo que todos deben de saber, que la verdad es... el link lo están poniendo ahí para que ustedes puedan tener ahí la conexión y irse directamente a ver ese manual, ese libro, donde tú puedes aprender. Viene una parte de cuestionarios donde puedes responder. Si no puedes descargarlo o quieres leerlo ahí, nada más en tu libretita contestas, donde vas todo lo que vas aprendiendo. Y es la manera de que ahorita podemos prepararnos, podemos estar aprendiendo de la palabra de Dios. No nada más te quedes con lo que predicamos el domingo o lo que se da entre semana, no. Busca tú el rostro de Dios todos los días. Que Dios te bendiga, les amamos y esperemos que todo esté bien ahí con ustedes. Hasta luego.